Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, martes 4 de enero. Vamos a leer hoy, a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, los versículos 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Muy bien, escuchamos hoy un pasaje eucarístico, pero este pasaje eucarístico leído en el contexto de la celebración de la Navidad adquiere como otro sentido, tiene otro sabor. En el Evangelio de hoy vemos un contraste interesante al principio. Dice que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, su corazón fue movido por compasión hacia ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y esta reacción, estos sentimientos de Jesús se contrastan precisamente con la reacción de los discípulos, que es un poco como desesperada, preocupados ellos porque tienen ante sí un reto cuando Jesús les dice: «Denles ustedes de comer». Entonces se preocupan los discípulos: ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? ¿No sería suficiente lo que tenemos? Y vienen todas estas preocupaciones, sin darse cuenta que están con Jesús y que ya han visto a Jesús hacer algunos milagros. Esto me hace pensar a mí a veces acerca de mis reacciones cuando tengo ciertos retos frente a mí en el día a día. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cuáles son mis reacciones frente a esos retos? A veces puedo desesperarme, sí, la verdad es que muchas veces cuando me veo como abrumado por los retos me puedo desesperar. O puedo pensar también a veces que, bueno, esto parece imposible, pero yo hago mi mejor esfuerzo y Dios hace lo imposible, lo que queda faltando. Muy bien, y después entonces Jesús hace la bendición. El Evangelio utiliza el mismo patrón o el mismo esquema de la bendición, que se llama la Beracá, que es la bendición que se hace antes de las comidas, o en las comidas, especialmente la comida de la Pascua, y que Jesús utiliza en la celebración de la última cena, y que nosotros repetimos en las palabras de la consagración de la Eucaristía. Levantando los ojos al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos, ¿sí? Entonces, esa misma esquema, digámoslo así, que utiliza el evangelista Marcos, nos da a nosotros la noción de que lo que está ocurriendo aquí es el milagro de la Eucaristía, es una celebración eucarística. Pero entonces, como les decía, el sentido de la Eucaristía aquí, leído en el contexto de la Navidad, es interesante, es distinto. ¿Por qué? Porque celebramos, por supuesto, la encarnación de Dios, que se hace, y el nacimiento de Jesús, que se hace después comida para todos aquellos que tienen hambre, y no solamente hambre física, sino otros tipos de hambres: hambre de reconocimiento, de aceptación, de cuidado, hambre de amor, ¿sí? Entonces, este pasaje de la multiplicación nos da a nosotros una importante lección acerca de la celebración de la Navidad y de la celebración de la Eucaristía, y cómo se relacionan ellas dos. Porque la celebración de la Navidad es precisamente el misterio de Jesús, que, hecho carne, nace de María Virgen para nuestra salvación. Y el misterio de la Eucaristía celebra que esta misma carne en la que Jesús ha nacido, que la persona misma de Jesús, ahora se hace alimento también para nuestra salvación.
Entonces, claro, una correcta y profunda comprensión de la Eucaristía nos ayuda también a nosotros a darle un sentido distinto a la Navidad, ¿sí? Y a apreciar el misterio de la encarnación y el nacimiento de Jesús, que nos trae a nosotros precisamente comida, alimento para la existencia, para el alma, para todas esas necesidades y vacíos y hambres que tenemos en la vida. Me pregunta mi primo Luis Guillermo por un estilo de oración que se hace sobre todo muy común a finales de año. Ayer que estábamos hablando un poco de propósitos y etcétera. También me decía mi hermana Claudia y Rosemary en Texas que ellas tampoco son de muchos propósitos, que más bien vamos como viviendo el día a día y aceptando también como los retos que se van presentando todos los días. Bueno, pero con respecto a estas oraciones de las que me pregunta mi primo Luis Guillermo, declarar, sí, yo en el nombre de Jesús declaro que es problemática este tipo de oraciones. Primero porque aquí hay una influencia de una corriente teológica que se conoce como la teología de la prosperidad y que así de manera muy básica dice que la bendición de Dios viene en forma material y que un buen cristiano es uno que recibe bendiciones materiales de Dios. O sea, que si usted tiene riquezas es porque usted es un buen cristiano. Entonces, por defecto, los pobres, los que no tienen nada o los que les va mal en los negocios o en el amor o en qué sé yo, o en las finanzas, es porque no están siendo buenos cristianos. Y esto no es cierto, es problemático. Ahora bien, con respecto a estas declaraciones, nosotros creemos que las palabras crean realidades. Claro que sí, la palabra humana puede crear una realidad, pero tiene sus límites. No todas las realidades que nosotros quisiéramos declarar surgen a través de nuestras palabras. Primero. Segundo, en vez nosotros como de declarar forzando a que la vida, el universo, la existencia o inclusive Dios nos dé lo que queremos, más bien vamos discerniendo la voluntad de Dios en el día a día, en las situaciones y en las circunstancias. Y no vemos los momentos difíciles de la vida, las pérdidas, las muertes de los seres queridos como maldiciones, sino como situaciones normales de la vida en las cuales, primero, Dios camina con nosotros, nos da fuerza, nos alienta. Y segundo, aprendemos y crecemos como seres humanos, ¿sí? Entonces, más que declarar cosas, nosotros, por supuesto, nos entregamos confiados a la voluntad de Dios y vamos con Él discerniendo precisamente los caminos que Él quiere que recorramos. Más entonces que declarar que este año nuevo va a ser lleno de bendiciones y de prosperidad y todo eso, yo les invitaría a que hagamos juntos la oración de Carlos de Foucault. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Por todo lo que hagas, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, solo que tu voluntad se haga en mí. No deseo nada más, Señor mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy con todo mi corazón porque sé que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Mejor, ¿no? Quiero darle las gracias a la familia Almanza que me regaló esta tacita de Feliz Navidad. Muchas gracias a Leslie, a Denis y a los muchachos por esta linda tacita. Nosotros nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.